Una vez que hemos completado la primera sección, que era para hacer los preparativos del curso con consejos, instalaciones necesarias y etcétera, vamos a pasar a la siguiente sección en la que vamos a empezar con una introducción a GraphQL. En este caso vamos a hablar sobre qué es GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consulta que nos va a permitir definir los datos que queremos pedir de una API. No es una librería o framework, es una especificación de cómo debemos de implementar en cualquier lenguaje, entre los que podemos encontrar PHP, JavaScript, Node JavaScript, Java, Python, Ruby y etc. Nosotros vamos a trabajar con Node JavaScript, con Node Express y vamos a escribir el código con TypeScript. Entonces, siguiendo con lo que es la definición de GraphQL, lo utilizamos sobre todo para mejorar el desempeño y experiencia del uso de las aplicaciones mobile, aunque también podríamos utilizarlo en aplicaciones de escritorio o web. Fue desarrollado por Facebook en el año 2012 de manera interna para sus aplicaciones y demás, y posteriormente pues fue publicado en el año 2015. Ya podéis ver que ya tiene unos años de recorrido, aunque no es muy popular como otros frameworks, otras especificaciones y demás. Las funciones principales de GraphQL son la eficiencia, el sistema de tipos, el type system, un único endpoint y trabaja con cualquier cosa. Hablando de manera individual sobre cada funcionalidad principal, vamos a pasar y vamos a empezar con la eficiencia. Dentro de GraphQL pues podemos hacer múltiples consultas con solo una request. Podemos pedir los datos de la manera que necesitemos, todo en una misma consulta, obteniendo la información de lo que hemos pedido como mejor nos convenga. Es decir, vamos a obtener lo que queremos, ni más ni menos. Tendremos soporte para los datos relacionales y no se dará overfetching ni underfetching como en REST, ya que estas situaciones dan problemas de rendimiento usando más ancho de banda del que necesitamos o más solicitudes HTTP. Vamos a explicar qué es overfetching y qué es underfetching para el que no lo sepa. Y overfetching es la búsqueda excesiva, es decir, obtener más datos de los que necesitamos realmente, y eso al final es un problema porque si estamos trabajando con una aplicación móvil, estamos utilizando la tarifa de datos, si estamos obteniendo más datos de los que necesita esa aplicación, pues al final no es muy eficiente y estamos gastando más ancho de banda de lo que necesitamos realmente. Por otro lado, tenemos underfetching, que es lo mismo pero a la inversa, es decir, en este caso será la búsqueda de datos insuficientes. Esto es algo común en REST, que si necesitamos más información tenemos que modificar el backend y haciendo esto muchas veces terminamos con overfetching. En GraphQL no será necesario realizar cambios internos, solo enviar una búsqueda con otros filtros para obtener lo que necesitamos. En GraphQL, dentro del sistema de tipos, podemos decir que describe la forma que se puede enviar, recibir los datos mediante la definición de los diferentes tipos que pueden ser object types, input types, enums, los types de raíz que serán query, mutation y subscription. Luego habrá contrato entre cliente y servidor. Definimos las operaciones y tipos que expondrá nuestra API cambiando la filosofía de RESTful, donde nos olvidamos de endpoints y verbos. Validación en el lado servidor. Permite al servidor validar una consulta entrante y con ello nos va a proporcionar mensajes de error significativos en el caso de que no sea correcto. Esto es muy útil, nos ayuda mucho. Y luego tendremos seguridad adicional, donde como usuarios de la API que somos. Pasando a la tercera funcionalidad de GraphQL, vamos a hablar sobre un único endpoint. No vamos a tener problemas de endpoint, vamos a trabajar con un único endpoint que será /GraphQL, y esto en REST es impensable porque hay más de un endpoint normalmente y por cada nueva funcionalidad se van a añadir más endpoints. Desarrollamos nuevas funcionalidades sin romper la compatibilidad hacia atrás. Imaginaros que antes no podíamos unos datos, pero ahora sí y son obligatorios. Al no ser requeridos por las versiones anteriores no dará ningún problema. Facebook nunca ha versionado. Dicen que nunca han versionado su API y que todas las versiones de sus aplicaciones aún funcionan con las versiones más recientes de su API. Y versionless API, pues esto es, que no habrá versionado como en REST. Podemos asignar las propiedades como obsoletas, asignando la etiqueta deprecate en el caso de que no vayamos a utilizarlas.
Y para terminar con las funcionalidades principales de GraphQL, pasamos a la de trabaja con cualquier cosa. En el ámbito de las bases de datos existentes, GraphQL, al no estar vinculado a ninguna base de datos específica o motor de almacenamiento, podemos trabajar con la que más nos guste, como puede ser MySQL, MongoDB, PostgreSQL y etcétera. Luego podemos trabajar también sobre una base de código existente. Se puede conectar a su base de código y bases de datos ya existentes. Se puede construir sobre otra API. Podemos hacer uso de una API y crear una propia en el que obtendremos la información que deseemos y como deseemos. Este punto lo vamos a aplicar en un proyecto. Vamos a utilizar una API de Fórmula 1 que ya existe en API REST, pero vamos a convertirlo en GraphQL y entonces ya podéis apreciar esta funcionalidad que os he comentado. Y en la siguiente clase pues voy a hacer una comparativa entre GraphQL y una API REST con sus pros y contras y cómo funciona cada una, pues para saber cómo funciona realmente y para que podamos ver lo bueno y lo malo de cada uno de ellos.